Buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio tu atención. No cabe duda que en República Dominicana la actividad política es el centro de atención. Y más cuando estamos a 2 meses de las elecciones municipales y a 5 meses de las elecciones congresionales y presidenciales. Razones por las cuales en este tipo de trabajo yo me voy a concentrar mayormente conversando con ustedes sobre los grandes desafíos que tienen los votantes en República Dominicana al momento de elegir el próximo presidente en las elecciones de mayo próximo. No cabe duda que en República Dominicana, cuando ustedes analizan el panorama político electoral con mira a las elecciones del 20, el gran ausente es ese candidato a la presidencia, el cual puede ser considerado como un candidato liberal, un candidato socialista o un candidato con tendencia a la izquierda. Razones por las cuales, cuando se habla de los votantes en República Dominicana, su preferencia política va a estar limitada por ese tipo de ideología política la cual es seguida por aquellos aspirantes a la presidencia que tienen posibilidades reales de ganar la presidencia en las elecciones del 20. Candidatos que una gran mayoría de ellos o simplemente llevan una ideología conservadora de extrema derecha o simplemente son moderados. En pocas palabras, cuando se habla de esas grandes transformaciones que el pueblo dominicano espera después de las elecciones del 20, es algo que siendo realista no se puede esperar cualquiera que sea el candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 20. Independientemente de lo que ustedes quieran o deseen, una cosa es la realidad política y otra cosa es la propaganda política, la demagogia política, la propuesta política y por qué no la visión del país que un candidato tenga antes de llegar al poder. En el poder no se hace lo que tú quieres, sino lo que se puede, porque en última instancia, cuando tú estás en un sistema democrático, solamente a través del consenso político y las alianzas políticas y que los grandes desafíos se le busca soluciones. Y uno de los grandes desafíos que va a enfrentar cualquiera que sea el individuo que sea electo como presidente en las elecciones del 20 es que ninguno de ellos va a tener el control del Congreso, por lo tanto no va a tener ese poder para poder implementar aquellas estrategias políticas que pueden modificar de una manera significativa la relación que existe entre el Estado y sus ciudadanos. Razones por las cuales dichas transformaciones idealista que nosotros escuchamos en muchos aspirantes a la presidencia de la República considerado como emergente, realmente un mundo utópico en quienes no entienden la realidad de hacer política como una nación como es la República Dominicana. Por el contrario, si tú haces un análisis de la mayoría de los procesos electorales en América Latina y el Caribe, en el caso específico de El Salvador, en la cual una figura emergente como Bukele llega a la presidencia y a través de su estilo de gobierno, de una manera gradual, está transformando la imagen de El Salvador. Eso no quiere decir que los problemas fundamentales se están resolviendo, pero por lo menos crea una percepción de optimismo hacia el futuro. Y a veces eso es lo que los votantes dominicanos buscan en su presidente. En el caso específico, cuando hablamos de López Obrador, un individuo con ideología socialista, de izquierda moderada, es el mismo caso. Un individuo que llega al gobierno y simplemente a través de su forma tan carismática de hacer política, simplemente está transformando esa percepción negativa que el pueblo mexicano tenía de la clase política tradicional. En el caso de República Dominicana, cualquiera que sea el aspirante a la presidencia, que sea elegido como presidente de la República en las elecciones del 20, si por lo menos cambia la percepción negativa que tiene el pueblo dominicano en relación al presidente, en relación a las instituciones del Estado, simplemente puede ser considerado como un presidente exitoso.
cualquiera que sea el presidente de la República en las elecciones del 20, el pueblo dominicano no espera que haga grandes transformaciones. Lo único que el pueblo dominicano espera es que ese presidente por lo menos tenga la voluntad política de enfrentar aquellos desafíos que el Poder Ejecutivo puede simplemente buscarle soluciones, ya sea mediante consenso o mediante alianza política. En República Dominicana en este momento existen grandes desafíos. Y cuando nosotros hablamos de los altos niveles de corrupción, cuando hablamos de esa percepción de que la justicia no trabaja, cuando nosotros hablamos de los altos niveles de criminalidad, cuando nosotros hablamos también sobre la falta de institucionalidad en todos los niveles, pero también cuando nosotros hablamos sobre ese desastre que hay en República Dominicana cuando se habla de la inmigración ilegal, son algunos de los problemas fundamentales que si el nuevo gobernante por lo menos le busca soluciones pasajeras, puede ser considerado como un gobernante exitoso, de la misma forma que está teniendo éxito Bukele en El Salvador o López Obrador en México. Como ve, el próximo presidente de la República simplemente no tiene que ser un presidente transformador. Él no va a tener las herramientas y tampoco va a tener ese apoyo congresional para que dichas transformaciones simplemente se produzcan en República Dominicana. Pero si el próximo presidente, el cual es elegido en las elecciones de mayo o de junio, por lo menos transforma la economía de una forma tal que trabaje por igual para todos los dominicanos, es motivo suficiente para celebrar de que ese presidente está haciendo un buen trabajo. Por ese lado, cuando uno habla de los grandes desafíos que tienen los votantes de República Dominicana con mira a las elecciones del 20, un presidente que resuelva los problemas más fundamentales es lo único que los votantes están esperando del próximo presidente de la República. Pero para que eso ocurra, hay una serie de desafíos que los votantes tienen que entender. Y tienen que hacer una diferencia entre lo que es la información y lo que es la manipulación de la noticia. Tienen que hacer una diferencia también entre lo que es una noticia y lo que es una propaganda política. Pero sobre todo el pueblo dominicano tiene que aprender simplemente a vencer eso que alguna gente llama el clientelismo político, en la cual muchos votantes en las elecciones del 20 van a votar por obligación o van a votar porque simplemente le están pagando para que vote por un candidato determinado. Aquí es donde la compra de votos, la compra de voluntades, debe ser una práctica política que debe ser parte del pasado y es algo que es uno de los grandes desafíos que tiene la clase votante en mira de las elecciones del 20, y más cuando estamos frente a un Danilo Medina, un individuo que, vamos a ser franco, políticamente es un individuo que no tiene ningún tipo de escrúpulo para mantenerse en el poder. En pocas palabras, Danilo Medina va a utilizar todo el dinero del Estado para simplemente imponer su candidatura a la presidencia a Gonzalo Castillo, como una forma de evitar ser investigado, llevado a la justicia y enjuiciado por todos los actos de corrupción que ocurrieron durante su gobierno. Aquí es donde los votantes dominicanos tienen que hacer una diferencia entre lo que es una noticia y lo que es una manipulación de la información, pero también los votantes dominicanos no pueden caer en eso que alguna gente llama la manipulación emocional que utiliza el gobierno a través del miedo para que los votantes no tengan el valor o no tengan la capacidad de votar para aquellos candidatos emergentes cuya propuesta política puede resolver, aunque sea mínimamente, los grandes desafíos que tiene la nación dominicana. Aquí es donde la inteligencia emocional, aquí es donde la experiencia y aquí es donde los votantes dominicanos tienen que imponer el interés de la nación por encima de los intereses personales y darse cuenta que por lo menos una vez en la vida te echar a un lado eso que mucha gente llama el culto a la personalidad,
el votar por el fanatismo partidario y simplemente votar por aquel candidato a la presidencia que por lo menos ofrece garantía mínima de que los grandes problemas que enfrenta la República Dominicana en este momento se pueden resolver. Como ve, son una serie de desafíos que los votantes de República Dominicana van a tener en las elecciones del 20 y está en cada uno de los aspirantes a la presidencia que están en la oposición a través de un discurso político correcto, a través de creando estrategias políticas que sean viables, pero sobre todo con un discurso que sea optimista, en la cual la inclusión de todos los sectores va a ser un elemento determinante para que una gran parte de la población simplemente vote por el cambio y no siga votando por lo mismo de siempre. Señores, si ustedes creen que este tipo de comentario les sirvió de algún tipo de utilidad, por favor suscríbanse a este canal, denle un me gusta, compártanlo y por qué no, suscríbanse a este canal como una forma de que muchas más personas tengan la oportunidad de escuchar este tipo de contenido. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un buen día.